Hoy el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que durante los próximos 3 meses los sueldos de sus funcionarios tendrán una rebaja del 25%. También señaló que los jueces y legisladores de la ciudad están evaluando implementar una iniciativa similar. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. El Comité Científico y el Gabinete Nacional se reunieron para evaluar qué actividades flexibilizar en las provincias. Analizaron los pedidos para habilitar actividades que están suspendidas por el aislamiento obligatorio. El encuentro estuvo encabezado por el jefe de gabinete Santiago Cafiero. Por su parte, el presidente Alberto Fernández estudia extender la cuarentena hasta el 10 de mayo. La medida se anunciará esta semana. El gobierno oficializó el proceso de reestructuración de la deuda. A través del boletín oficial, el gobierno nacional formalizó la emisión de los nuevos títulos de la deuda en dólares y en euros. También invitó a los tenedores de bonos a canjearlos en el marco del proceso de reestructuración que anunció días atrás. Casos de coronavirus en geriátricos. El gobierno porteño iniciará acciones penales contra un establecimiento del barrio de Belgrano que no informó casos positivos ni puso tampoco personal a cargo de los pacientes. En tanto, además ordenaron la evacuación de otro geriátrico en Parque Avellaneda, donde se registró una muerte por COVID-19 y hay 7 personas contagiadas. Conviviremos mucho tiempo con el COVID-19 y esa fue la advertencia de la Organización Mundial de la Salud frente a la relajación de las restricciones en varios países. El organismo reconoció el éxito de las medidas de prevención, pero también afirmó que la situación sigue siendo extremadamente peligrosa. Alemania y el Reino Unido iniciarán ensayos para una vacuna. La AFA repartirá 74 millones de pesos entre los clubes de fútbol argentino. El dinero fue enviado por la FIFA y servirá de ayuda para sobrellevar la crisis durante el parate por el coronavirus. El monto varía según la categoría. Los de Primera División y Primera Nacional recibirán 1 millón de pesos, mientras que el resto de las categorías cobrarán entre 500.000 y 100.000 pesos. El Ministerio de Salud de la Nación informó que en el país hay 131 pacientes con coronavirus que están internados en terapia intensiva y en tanto el número de personas recuperadas asciende a 872. Frente a la estabilidad en los indicadores, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, pidió no relajar las medidas preventivas. Hay un mensaje más, sobre todo en estos tiempos en los que las noticias son estables, en los que estamos viendo el resultado del esfuerzo de toda la sociedad en relación con las medidas que se ha tomado desde el Estado Nacional y que han trabajado muy fuerte con las jurisdicciones y los municipios, es no subestimar el riesgo de infección, no subestimar la posibilidad de tener contacto con el virus. Parece por ahí que esa situación no nos va a pasar, podemos pensar que no nos va a pasar, que no nos vamos a infectar, y ese es el momento en el cual aumenta el riesgo porque bajamos la guardia. Y el Ministerio de Salud también informó que hay 2 provincias sin casos de coronavirus, que son Catamarca y Formosa, mientras que Jujuy, Salta y San Luis llevan 2 semanas sin reportar pacientes. La transmisión comunitaria se detectó en casi 2 de cada 10 infectados. Los lugares que tienen este tipo de contagios son el área metropolitana de Buenos Aires, Rosario, Ushuaia y 4 ciudades de Río Negro. En la ciudad de Buenos Aires, un hombre de 82 años murió a causa de coronavirus. Se contabiliza un total entonces de 152 víctimas fatales en todo el país. En la ciudad se produjeron 43 fallecimientos por la enfermedad y es el segundo distrito con mayor cantidad de muertes detrás de la provincia de Buenos Aires, que reportó un total de 48 decesos. La edad promedio de los fallecimientos se mantiene en 73 años. El ministro de Salud porteño, Fernán Quiroz, explicó que antes de la cuarentena obligatoria, cada infectado con COVID-19 contagiaba a 2,2 personas, mientras que en la actualidad cada paciente transmite el virus a 1,3, casi la mitad que antes. Y además, lo que hizo el ministro fue adelantar la mayor actividad sanitaria por la pandemia que está prevista para la segunda quincena de mayo.
El aumento intensivo de los casos diarios ocurre en la segunda quincena de mayo. Por supuesto que podría perfectamente bien atrasarse o adelantarse algunos días. Estas no son evaluaciones exactas, sino son estimaciones generales. Nosotros estamos esperando que el día de mayor trabajo de todos los días que vamos a tener por delante tengamos unas 3.000 camas ocupadas, no 3.000 pacientes por día, como se dijo. La aclaración es que 2.200 camas de ellas son de pacientes leves que están en hoteles, de manera que el sistema público de salud se ha preparado para ese día para tener unas 600 camas suplementarias de internación general y unas 200 camas suplementarias de terapia intensiva. Por su parte, el gobierno nacional estima que en junio se dará el pico de casos y sería en forma aplanada. El ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza, aseguró que habrá suficientes respiradores para asistir a los pacientes que lo necesiten. Lamentablemente, hoy en día tenemos 3 empresas argentinas que producen respiradores. Estas empresas están triplicando, en primer lugar están duplicando su producción para poder llegar a tener una producción de aproximadamente de más de 1.000 respiradores de aquí hasta julio, ¿no? Y sumados a los de otras empresas, Leisung, Siemens, la primera de ATECME de Córdoba, constituyen una base de respiradores que hacen que el sistema de salud cuente con suficientes elementos. El gobierno porteño iniciará acciones penales contra los dueños del geriátrico Apart Incas. En el establecimiento se detectaron 16 adultos mayores y 3 empleados con coronavirus. Los funcionarios porteños aseguran que los dueños no informaron los casos ni colaboraron con la situación. El ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós, explicó que desde el sanatorio Güemes les comunicaron que 3 pacientes que trabajan en un geriátrico dieron positivo al test. Las autoridades del ministerio realizaron el hisopado a las personas que vivían en el lugar e identificaron a 16 contagiados. Como no estaban presentes los dueños ni el personal a cargo, se decidió cerrar el establecimiento y evacuar a los adultos mayores. Hablamos con la gente del geriátrico, el geriátrico no dio una respuesta apropiada para hacer las derivaciones correspondientes y por lo tanto tomamos la decisión de intervenir, ir con todo el equipo del Ministerio de Salud. Fue el SAME el día de ayer a la tarde a iniciar las derivaciones y luego un dispositivo, cuando tuvimos la totalidad de los resultados del PCR, un dispositivo mayor, hicimos la evacuación. Se clausuró el geriátrico, vamos a iniciar seguramente acciones penales. Autoridades del PAMI se presentaron en el geriátrico San Lucas tras la denuncia de los familiares por la muerte de una persona por COVID-19 y otras 7 contagiadas. Los adultos mayores fueron trasladados a diferentes centros de asistencia. Algunos en camilla y unos pocos caminando a paso lento. Así fueron trasladados los abuelos desde el interior del lugar hasta las ambulancias del PAMI. Nos van a decir a dónde y después, bueno, yo me acercaré al lugar. Obviamente no la voy a poder ver, por eso estoy atenta para saludarla ahora, como saluda a todos los abuelos que pasa. Y ahí me cercioraré de que, porque viste, uno se preocupa porque mi mamá come procesado, porque por los remedios, viste, bueno, todo. La verdad que estamos hace varios días todos los familiares así. Mientras tanto, afuera del hogar estaban la mayoría de los familiares, quienes estaban atentos y a la espera de que en la próxima camilla salieran sus padres, madres o abuelos. Sí, estamos mirando a ver si la estaban acomodando, porque evidentemente va a ser la información que tengo la hice de la tele y me viene directamente para acá. Si la suben a la ambulancia, ¿dónde voy a ir a buscarla yo? Sí, no sé. Para eso estamos nosotros, vamos a recabar datos. Yo te voy a hacer cargo a vos para que vos después me informes dónde va a ir mi familia. En el medio de la duda, algunos familiares estaban enojados por la forma en que se enteraron. Otros estaban conmovidos y a la espera de respuestas. Yo me enteré por los medios el día sábado. Y empecé a comunicarse, no hubo comunicación de nadie. Hasta ayer que recién recibimos un escrito por WhatsApp. Más de 30 ambulancias del PAMI se acercaron al barrio de Parque Avellaneda para trasladar a los 44 adultos mayores residentes del geriátrico San Lucas. Una vez en la ambulancia, el personal médico preparó a los adultos mayores para abandonar el centro de cuidado. Incluso algunos de ellos se fueron del lugar sin entender qué pasaba.
en el equipo de gabinete se reunió en Casa Rosada y para analizar qué actividades se van a flexibilizar en las provincias. El equipo de gobierno se reunió en Casa Rosada, como les veníamos diciendo, para analizar los pedidos de cada una de las provincias y así poder flexibilizar algunas de las actividades que no están llevando a cabo en el marco del aislamiento obligatorio por el coronavirus que rige desde el día hasta el día 26 de abril. La reunión estuvo encabezada por el jefe de gabinete Santiago Cafiero y participaron del encuentro los ministros de Salud, Ginés González García, el de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, y el de Trabajo, Claudio Moroni. Por su parte, el presidente Alberto Fernández evalúa extender la cuarentena hasta el 10 de mayo. Según versiones oficiales, el mandatario respalda su decisión en extender el aislamiento en 3 argumentos básicos. Uno sería que la Argentina tiene una tasa muy baja de muertes en comparación con otros países como España, Italia y los Estados Unidos. El segundo es que el pico de la pandemia se corrió para mediados de mayo, por lo que más tiempo de aislamiento implica achatar aún más la curva. Y la tercera sería la apertura indiscriminada de la cuarentena, que puede causar una mayor cantidad de víctimas. El gobierno oficializó el proceso de reestructuración de la deuda con emisión de títulos en euros y en dólares. El gobierno formalizó a través del boletín oficial la emisión de los nuevos títulos de la deuda en dólares y en euros e invitó también a los tenedores de los bonos que están en circulación a canjearlos en el marco del proceso de reestructuración que anunciará días atrás. La norma dispone la reestructuración de la deuda pública para los títulos legislados bajo ley extranjera. El decreto además determina que el monto de máximo de emisión para el conjunto en dólares no podrá ser superior a un valor de 44.500 millones de dólares. El dólar blue, el MEP y el contado con liqui subieron durante la jornada de hoy. El blue se vendió a 110 pesos por primera vez, en tanto el dólar MEP creció un 0,7% hasta los 109 pesos con 2 centavos. El contado con liqui subió un 1,4% y se ubicó en los 111 pesos. El dólar minorista se vendió a 68,43, según el promedio diario que elabora el Banco Central. Hay 9 centavos por arriba del valor del cierre de ayer. Por su parte, el riesgo país subió casi un 4,2% y se ubicó en los 3.851 puntos básicos. Mañana será el último día para que las empresas, los monotributistas y los autónomos se inscriban a través de la AFIP en el programa de emergencia para el trabajo y la producción. El gobierno nacional estima que más de 300.000 empresas accederán a la ayuda económica por la pandemia. Se calcula que 8 de cada 10 trabajadores del sector privado van a recibir el salario complementario del Estado. El gobierno garantizó ayuda para los colegios privados y las familias que deben pagar las cuotas en medio de la crisis por el brote de coronavirus. El ministro de Educación de la Nación dijo que asistirán a los establecimientos que no pueden sostener los salarios para que puedan diferir pagos sin intereses hasta que las familias recuperen sus ingresos. Nicolás Trota además reconoció que no se sabe cuándo se retomará el ciclo lectivo, pero que cuando suceda analizan alternativas como eliminar los recreos para evitar aglomeraciones y disminuir los contagios. Perder el año no está en nuestro escenario, primero porque se sigue educando a la distancia. Es una situación excepcional y única. No estamos yendo físicamente a la escuela, pero tampoco no es que estamos de vacaciones, al contrario. Hay un artículo interesante que comenta cómo se proyecta la vuelta a las escuelas en Dinamarca, ¿no? Que implica, ¿no?, la eliminación de los recreos, ¿no?, de ciertas instancias de cantidad de estudiantes en las aulas, pero algunas de las cuestiones que en nuestro país son de difícil solución por una cuestión de infraestructura. Por eso creo que son cuestiones que nos interpelan para ir buscando camino, pero siempre priorizando el cuidado de la salud, que es la indicación clara que tenemos.
Más de 100 trabajadores del frigorífico Penta cortaron el puente Pueyrredón para exigir el pago de salarios adeudados y la reapertura de la planta ubicada en Quilmes. Denuncian que el dueño de la empresa, Ricardo Brucese, desvía la faena a otros frigoríficos de su propiedad y dejó a más de 240 familias sin trabajo. Con tapabocas y manteniendo el distanciamiento social por el coronavirus, reclamaron la intervención del Gobierno Nacional. En las próximas horas mantendrán una reunión con el Ministerio de Trabajo. El gobierno porteño dispuso cambios en los accesos a la ciudad de Buenos Aires. El nuevo esquema busca redireccionar el transporte público de cargas a accesos específicos. Y además, la Organización Mundial de la Salud que alertó que el coronavirus se quedará por mucho tiempo, mientras Alemania y el Reino Unido inician pruebas para una vacuna. Quédense porque estos y otros temas están aquí en Noticias a las 20:30. Cuídate, cuidémonos con responsabilidad y si estás en casa, sabe que en el canal de la ciudad te hacemos compañía. Quédate en casa, quédate en el canal de la ciudad. Desinfectá frecuentemente las superficies de contacto. Cuidarte es cuidarnos. Para más información, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Hola, soy Claudia Piñeiro. Si tenés que asistir a familiares que son personas mayores o que estén en grupo de riesgo, que no viven con vos, para trasladarte, usar la declaración jurada que distribuyó el gobierno y el resto del tiempo, quédate en casa. Te pido, por favor, este compromiso con la sociedad, con nosotros mismos. Seguramente vamos a ganar esta carrera. Hola, soy Gabriela Sabatini. Te pido que te quedes en tu casa y cumplí con el aislamiento social obligatorio. Es la mejor prevención para evitar el contagio del coronavirus. Que las cuentas públicas de la ciudad están en emergencia y anunció así una rebaja en los salarios de sus funcionarios del 25%. Vamos a plantear hoy una medida de emergencia para la reorganización de las cuentas públicas de la ciudad para poder garantizar los recursos necesarios en esta emergencia. Incluimos una cláusula para que los representantes de los tres poderes del Estado de la ciudad, legislativo, judicial y ejecutivo, vamos a hacer un aporte voluntario del 25% de nuestros sueldos. Quiero destacar que estamos trabajando totalmente alineados y coordinados los tres poderes de la ciudad, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, quienes acompañan esta medida. El gobierno porteño dispuso cambios en los accesos a la ciudad de Buenos Aires. El nuevo esquema busca redireccionar el transporte público o de cargas a accesos específicos. También habrá algunos puntos de la ciudad donde el ingreso de vehículos será organizado por horarios específicos. De los 111 accesos que tiene la ciudad, 14 van a quedar habilitados para el transporte en general, 24 se utilizarán exclusivamente para transporte público, sanidad y seguridad, y hay 47 que van a estar cerrados. Además, 26 puentes abiertos para la circulación peatonal. Uno de los cambios más significativos será el acceso a la General Paz y Libertador, que va a dejar de ser exclusivo para el transporte público y va a quedar habilitado para el ingreso general de vehículos. Se cierran los cruces de General Paz y Mosconi y General Paz y Tinogasta. Y el puente Pueyrredón va a quedar habilitado para el ingreso exclusivo de vehículos particulares y transporte de cargas, mientras que el puente Avellaneda tendrá carriles de ingreso a la ciudad entre las 6 y las 12. Luego de ese horario volverá a ser doble mano. Por su parte, el puente Alsina quedará habilitado para el tránsito en general de vehículos, a excepción del transporte de carga. En la ciudad, los repartidores de las aplicaciones de delivery se sumaron a un paro convocado en 7 países. Denuncian que durante la pandemia se profundizaron las condiciones de precarización.
Nosotros venimos cobrando prácticamente lo mismo hace 2 años, a pesar de la inflación, de la devaluación, de todas las medidas económicas que afectan a los trabajadores. Y por otro lado no hemos tenido ningún elemento de protección, de higiene para afrontar esta situación nueva que es la pandemia. Y del paro participaron repartidores de España, de Ecuador, Costa Rica, Guatemala y Perú. Los trabajadores sostienen que las empresas no están dando los elementos de protección necesarios y que en otros casos son insuficientes. Afirmaron que se rebajaron incluso las bonificaciones mientras los empresarios del rubro están teniendo ganancias extraordinarias. El canal de la ciudad recorrió los vagones del tren Mitre para ver cómo viaja la gente en esta cuarentena. Los pasajeros viajan con barbijos y conciencia, manteniendo una distancia razonable. Yo lo que veo es que limpian el tren, hacen todo una previa antes de que subamos y no, bien, tratamos de no tocar superficies. Ya se convirtió en hábito para los trabajadores esenciales esta nueva forma de viajar. Yo tengo el celular, uso la aplicación Mi Argentina, que es lo más cómodo que hay. Y sí, controles en todos lados como corresponde, todo bien higienizado, bastante bien. Sin embargo, en la estación hay empleados que ven que el flujo de gente aumentó. Demasiada ya. ¿Ah, sí? Hoy vimos en la formación, iban tranquilos, todos sentados y... Sí, pero ya hay mucha gente, más de lo que debería. Por eso hay más medidas de control. Cuando las formaciones llegan a las cabeceras son sanitizadas, al igual que los andenes y los molinetes. Luego les controlan la temperatura y los permisos de circulación a los pasajeros. Las muertes por coronavirus en el mundo superaron las 180.000, con más de 1,5 millones de infectados. Estados Unidos lidera las cifras con 46.000 fallecidos y 835.000 casos. Nueva York informó su tercer día con menos de 500 víctimas diarias, como indicativo de la estabilización del brote. La Organización Mundial de la Salud reconoció el éxito de las medidas de prevención, pero afirmó que la situación sigue siendo extremadamente peligrosa. El organismo, que había alertado que lo peor está por venir, aseguró que conviviremos con el COVID-19 durante mucho tiempo. Some that were affected early in the pandemic are now starting to see a resurgence in cases. Make no mistake, we have a long way to go. This virus will be with us for a long time. El Reino Unido y Alemania anunciaron que iniciarán ensayos clínicos en humanos para una vacuna contra el COVID-19. La empresa alemana BioNTech será la primera en hacer pruebas de ese nivel en Europa tras haber obtenido la aprobación del gobierno. Pero por su parte el gobierno británico financia las investigaciones de científicos de la Universidad de Oxford que iniciarán ensayos clínicos en las próximas horas. Al menos 6 países son los que trabajan en una vacuna contra el coronavirus que los expertos advirtieron que podría tardar en realidad 1 año en llegar a la población. Cuarta noche consecutiva de disturbios en algunos barrios de París. Durante la 6ª semana de aislamiento obligatorio se produjo otro enfrentamiento entre un grupo de jóvenes y la policía local. Hubo incendios y destrozos tras producirse un incidente entre una patrulla y un hombre que circulaba en moto. Funcionarios del gobierno expresaron que estarán en alerta frente a estos disturbios, a los que califica de baja intensidad. Y de esta manera, Irán puso en órbita su primer satélite militar. La Guardia Revolucionaria calificó como de gran éxito la operación, que se concretó durante otro pico de tensión con los Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump sostiene que la tecnología utilizada permite experimentar con armas de destrucción masiva y lanzar, por ejemplo, ojivas nucleares. Every nation has an obligation to go to the United Nations
and evaluate whether this missile launch was consistent with that Security Council resolution. I don't think it remotely is, and I think Iran needs to be held accountable for what they've done. Los dirigentes de clubes de fútbol argentinos ya fueron notificados que próximamente recibirán dinero por parte de la AFA para poder sobrellevar la crisis económica por la falta de actividad debido a la pandemia del coronavirus. La FIFA le hizo llegar a la AFA la suma de 74 millones de pesos para repartir entre los distintos equipos del país. Y el monto varía según la categoría. Los de Primera División y Primera Nacional van a recibir 1 millón de pesos. A los de Primera B les va a tocar 500.000 y a los de Primera C y Federal A 200.000. ¿Qué le queda para la Primera D? Llegarían a los 100.000 pesos. Murió el actor, músico y humorista Marcos Munstock. Tenía 77 años y era la voz del grupo Les Luthiers. Recintos en que transcurre la vida de los hombres, uno de los más frecuentados es el cuarto de baño. Sin embargo, su figuración en la historia ha sido injustamente postergada. La noticia fue dada a conocer por el resto de los miembros del grupo humorístico musical que expresaron: nuestro compañero y amigo finalmente partió. En referencia a la larga enfermedad que padecía, señalaron que quedará en el recuerdo su voz única e inconfundible y de su presencia sobre el escenario con su carpeta roja y frente al micrófono que cautivaba al público antes de decir una sola palabra. Fue autor de gran parte de los textos del grupo y uno de sus pilares fundamentales. Es verdad que en nuestras domésticas bañeras nadie descubrirá el principio de Arquímedes. Es verdad. Momento de conocer cómo va a seguir el tiempo. Sin lluvias durante las próximas horas en la ciudad de Buenos Aires. Se despejó el cielo, En estos momentos la sensación térmica es de 16 grados, una madrugada con 17 grados de temperatura y sin cambios en el cielo. En la mañana nuevamente aparecen las nubes y una temperatura de 18 grados. En la tarde llegará a 22 grados la sensación térmica. A la noche va a descender 3 grados la temperatura y estará nublado. Hasta aquí te contamos lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Mañana más noticias a las 20:30 y a las 22 los esperamos con Hoy Nos Toca la Noche y todo el análisis.